El Eterno les bendiga. Una vez más, damos gracias al Eterno, ¿verdad? Por otro día más, por otro estudio de las Sagradas Escrituras, donde en esta oportunidad pues vamos a estar mirando un tema también que es muy interesante, muy importante, muy necesario para todos los creyentes en el Mesías, para toda la congregación que se congrega en la palabra del Eterno, como está escrito, para los que anhelan conocer y saber más de lo que la Escritura nos dejó para nuestra enseñanza. Nosotros sabemos que estudiamos la Escritura no para ser mejores que nadie, sino para hacer la voluntad del Eterno como el Eterno nos manda a través de la palabra de Él. Entonces, ahora vamos a estudiar, vamos a ver este tema, siempre recordando que no lo vamos a ver a nuestra propia vista o a nuestro propio entendimiento. Lo vamos a ver cómo la Escritura lo presenta o qué era lo que la Escritura quería que nosotros entendiésemos acerca de las bodas del Cordero. En otra oportunidad vamos a tocar el tema también en cuanto a la repudiada a la que se le dio carta de divorcio y qué quiere decir también eso. En este caso, quiero presentarte lo que es la Nueva Jerusalén o lo que es los nuevos creyentes en el Mesías Yeshua, porque se nos ha enseñado hay mucha información en cuanto a este tema de que la Nueva Jerusalén es prácticamente un edificio, es una, como se dijera, una casa de oración, un templo, es una ciudad hecha de oro, de plata, y se mira que la gente lo ve, lo puede mirar espiritualmente, que es un edificio. Y que literalmente va a bajar un edificio del cielo, que va a venir una ciudad del cielo. Eso, hermanos, la Escritura no nos lo muestra de esa manera, sino que fue una visión que se le dio a Juan. Por eso ahora vamos a estudiar acerca de esta Nueva Jerusalén, la cual nos habla en Apocalipsis capítulo 19, para poder entender a qué se refiere con la Nueva Jerusalén, con la nueva ciudad de Dios, una ciudad que está vestida de vestiduras blancas, que supuestamente esta es la boda del Cordero o la esposa del Cordero, la novia del Cordero, la que se ha preparado para ser o formar parte de lo que es la esposa del Cordero, no la esposa del padre de Adonai, sino la esposa del Cordero. Vamos a mirar a qué se refiere todo esto a través de la Escritura. Así es que, como siempre, te invito, cada uno tome su papel, lápiz, tu Biblia, no importa la versión que sea, porque ahora vas a entender lo que es estar casado con nuestro Maestro Yeshua, nuestro Mesías. Así es que vamos rapidito a través de la Escritura, vamos a leer la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén y su verdadero significado a través de la Escritura. Así es que te acompaño, que me acompañes a mí también, yo te acompañaré a ti por medio de la Escritura a mirar este tema y analizarlo juntos, a ver qué logramos aprender de este tema. Recordemos algo, que no podemos echar enseñanzas nuevas en odres viejos, de lo contrario se echaría a perder la enseñanza nueva. Tampoco podemos echar vino viejo en un odre nuevo, porque también se descompondría, se mirara mal. Entonces tiene que ser un odre nuevo, una olla nueva, un recipiente nuevo para poner vino nuevo dentro de la olla. Esto quiere decir que para que tú puedas entender y que su odre no se rompa o que tu vasija no se rompa, tiene que ser bajo un nuevo pensamiento, bajo un nuevo sistema organizado a través de la Escritura, para que tu fe no mengüe, para que no entres en esa controversia o que te sientas mal y tu fe desmaye. Por eso es que la nueva enseñanza tiene todo que ver con la Nueva Jerusalén, con la nueva esposa, la nueva comprometida con el Eterno, bajo nuevas enseñanzas, no enseñanzas de los hombres, sino enseñanzas del Eterno, lo que la Escritura nos manda en sus escritos. Así es que vamos a ir rapidito a este tema. Te invito, cada quien, vamos a ver qué nos trae el Eterno a través de su palabra en este día. Podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, verso 7, lo siguiente. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Eso es lo que dice Apocalipsis 19, verso 7, concerniente a los creyentes en el Mesías Yeshua. Recordémonos que esto es una visión. La gente, todo lo que está en Apocalipsis, los grandes eruditos de las
de las congregaciones, de las iglesias o de las doctrinas, todo esto lo vieron literal, sin antes ponerse a pensar que solo es una visión, es algo que se le mostró a Juan a través de la escritura de las cosas que sucederían en el tiempo de Juan, para el tiempo de Juan. Por eso dice, estas cosas sucederán pronto, las cosas que han de suceder pronto. Así es que esto no es literal, es una visión, pero vamos a mirar a través de la escritura a qué es lo que se refiere con la esposa del Cordero, que la esposa se ha preparado. Vamos a ver cómo se ha preparado la esposa y vamos a leer el contexto completo. Empezamos con lo de la esposa del Cordero. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo, pero no vamos a ir hasta el versículo 1. Apocalipsis 19, versículo 1 en adelante. Acerca de una alabanza que se escuchó en el cielo. Recuérdate que lo que está mirando Juan en esta visión o revelación es para el tiempo de Juan. O sea que no es algo literal, es una visión. Verso 1 dice, después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo. Si tú, espérate, déjame, voy a tomar mi láser nuevamente para que veamos que esta gran multitud está en el cielo, dándote a entender, es una visión que está mirando Juan, donde en el cielo, no es literal. Y decía esa gran multitud, aleluya, salvación, honra y gloria, poder son de Adonai, nuestro Elohim. La escritura en el Nuevo Testamento, en el último libro del Nuevo Testamento, reconoce a quién como nuestro Elohim. No reconoce a Yeshua como nuestro Elohim, sino al Padre. Adonai, nuestro Padre, es nuestro Elohim. O sea, cierra el libro de Apocalipsis reconociendo al Padre como nuestro Dios, como nuestro único y verdadero Dios. El verso 2. Dice, porque sus juicios son verdaderos. ¿Los juicios de quién? De Adonai, nuestro Elohim. Sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, o sea, el sistema religioso que había en Jerusalén, en el monte alto o en el gran monte, que ha corrompido la tierra. ¿Cuál tierra? Dijimos que cada vez que encontramos la tierra se refiere a la tierra de Israel. La ha corrompido con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos, que estos serían los profetas y los apóstoles, de la mano de ella. O sea, ¿quién juzgó a la gran ramera o al sistema idolátrico rabínico que había en Jerusalén, como los escribas, fariseos y saduceos y todos los que estaban dentro de ese sistema religioso en Jerusalén, en el templo de Adonai? Los juzgó Adonai, nuestro Elohim, con sus juicios justos. Vamos a ver, el verso 3 dice, y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Hasta este punto, verso 3, se nos está recalcando o haciendo, ¿cómo puedo decir yo?, un análisis breve de lo que acabamos de leer en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, de cómo la gran ciudad, la gran ramera o la gran Babilonia vino a la memoria del Eterno y la ira de Adonai cayó sobre esta ciudad. Entonces aquí se nos está haciendo, en los primeros de estos 3 versículos, se nos está dando una pequeña conclusión de lo que ya supuestamente leímos en la parte de atrás, porque en este momento que esta mujer o esta gran ramera está siendo destruida, está aconteciendo algo a la misma vez. Verso 4. Dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron al Padre, adoraron a Adonai, al Eterno, que está sentado en el trono. Recuérdate que solo hay un trono y en ese trono solo hay uno sentado. Y estos ancianos y los 4 seres vivientes decían amén, aleluya, o sea, confirmando y dándole gloria al Eterno, que lo que ha pasado es un juicio verdadero, es un juicio justo, porque se hizo justicia en la tierra de Israel, o para ser exacto, en la tierra de Jerusalén. Ahora, verso 5. Aquí ve, dice, y salió del trono, o sea, de Adonai, del trono de Adonai, una voz que decía, alabad a nuestro Elohim, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes.
Verso 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían, aleluya, porque Adonai repite, Adonai, el Padre, nuestro Elohim, todopoderoso, el Shaddai, reina. Quien vuelve y recalca lo mismo que te dijo en el verso 1, te lo recalca en el verso 6. Adonai, nuestro Padre, no, es nuestro Elohim. Repite, nuestro Elohim. Él es el que va a reinar. Verso 7. Gocémonos y alegremos y démosle la gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado porque han llegado las bodas del Cordero. Verso 8 dice, y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso es que el lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Mira cómo está vestida la esposa del Cordero. La esposa del Cordero tiene que estar vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. ¿Por qué quiero que te enfoques en que la esposa está vestida de lino fino? Por una razón quiero que te enfoques en esto, que la esposa está vestida, porque más adelante vas a ver las vestiduras nuevamente de cómo tienen que estar los que representan la esposa del Cordero, de cómo tienen que estar vestidos a través de los profetas y a través de los apóstoles, de cómo ellos lo presentan. Así es que enfócate en esto, que la esposa, su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? Se ha preparado con lino fino, limpio y resplandeciente, como que dice, lino fino, limpio y resplandeciente. Esa es la vestidura de la esposa del Cordero, porque esto, lino fino, representan las acciones justas de los santos. Vamos a mirar todo esto a través de la escritura, de quién está hablando en el sueño o en la visión, Juan, porque es Juan que está contando esto, que él fue que oyó una gran voz de una gran multitud en el cielo. Vamos a mirar todo esto a través de la escritura. Así que vamos a describir o vamos a ver esta mujer de Apocalipsis, de cómo la escritura lo presenta, para que vayas teniendo una amplitud en el conocimiento. Lo leíamos en un estudio pasado acerca de Apocalipsis 12:1, de que la gran señal que también apareció, si notas, todas las visiones de Juan han aparecido en el cielo, dándote a entender que es una visión, no es literal, es una visión. Y en el cielo Juan ve que aparece una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. ¿Cómo interpretamos quién es esta mujer? Cuando vamos a los profetas y los salmos. En el libro de Cantares, o Cantar de los Cantares, capítulo 6, verso 10, nos describe una mujer similar. Y dice el verso 10, ¿quién es esta? ¿Quién es esta mujer? ¿O quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? O, como dice en el texto hebreo, ejércitos abanderados, con sus banderas que llevan por delante. ¿Quién es esta mujer? Y sabemos que esta mujer, como dice en el verso 1, Cantares 6:1, es la hija de Sión, la que lleva la luna, la que esclarece o brilla como el sol, y que va con todos sus ejércitos abanderados, que es toda la casa de Israel. Así es que la visión de Juan está hablando de la hija de Sión, no está hablando de nadie más que de la hija de Sión. Pero vamos a continuar para ver en el diccionario Strong, numeral 1713, la palabra orden que aparece en el diccionario Strong es la palabra que se dice dagal. La palabra orden es dagal, que eso quiere decir pendón, orden, señalado, para hacer alarde, plantear una o bandera o algo a ser visible. Entonces el ejército que va en orden con sus banderas, o abanderados, cada quien con el color de su bandera y con su emblema. ¿Dónde lo vimos esto? Bueno, de acuerdo con las escrituras, y cuando digo las escrituras me refiero a la ley y los profetas.
De acuerdo a las escrituras, los que se presentan con sus banderas en todo este estudio son todo o toda la casa de Israel o el pueblo de Israel. Que cada tribu tenía su bandera y tenía su color y tenía su emblema. Y iban todos ordenados como el Eterno los había establecido desde el mayor hasta el menor. Así es que la mujer de Apocalipsis es toda la casa de Israel. Eso te está hablando el texto. Todo esto lo voy a ampliar un poquito más para que veamos dónde aparece esta orden en el libro de Números, capítulo 2, verso 1 en adelante. Ahí vemos los campamentos y jefes de las tribus de Israel y en el orden que salieron. Y mira lo que dijo el Eterno, cómo el Eterno los quería ordenar en el verso 1. Números 2, capítulo 2, verso 1 dice, habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo lo siguiente. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, Dagal, bajo las enseñas o emblemas de las casas de sus padres. Alrededor, dice, por toda la tienda de reunión acamparán de acuerdo a su bandera y de acuerdo a su emblema o su enseña. Esta es una orden del Eterno. Entonces, por eso en Apocalipsis habla de esta mujer vestida como el sol, con la luna debajo de sus pies y todo el ejército que era una corona de honra para el Eterno, que es lo que Cantares también nos describe la mujer, también que está, dice, hermosa como la luna, esclarecida como el sol e imponente, dice, como ejércitos abanderados. Entonces, de eso se refiere la interpretación de Juan. Todo el tiempo que tú veas esa mujer, se está refiriendo a toda la casa de Israel. Así lo miraban el pueblo israelita. Los hebreos en el tiempo del Mesías Yeshua era así como lo entendían, porque la ley y los profetas así lo declaraban. Así es que vamos a ver qué significa que la congregación se casa con el Mesías Yeshua. ¿Qué es lo que quiere decir eso? O sea, ¿cómo es que son las bodas del Cordero? ¿No es la boda de Adonai con Israel? Entonces aquí es donde nace la doctrina del reemplazo, que muchos interpretaron por no escudriñar la escritura, interpretaron que los gentiles reemplazan a Israel. No es así, no sucede, no existe una doctrina del reemplazo en toda la escritura, porque los gentiles no reemplazan a nadie, sino que son agregados al pueblo de Israel, porque es necesario, el Eterno no va a reemplazar la casa de Israel, porque la promesa, el Eterno no se la hizo a los gentiles, se la hizo a Abraham. Entonces dice, por mí mismo he jurado. Dice que a Abraham le daría toda esta tierra y a su descendencia. Entonces el pacto o la promesa a Abraham sigue en pie, sigue vigente para toda la descendencia de Abraham. Recordémonos que a Abraham se le hizo la promesa. Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 17 nos recalca que fue a Abraham que se le dio la promesa que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todas, no solo la casa de Israel, sino que toda la familia de la casa de Abraham o la descendencia de Abraham serían benditas por Abraham, por medio de Abraham. Pero vamos a entenderlo, vamos a mirarlo más a profundidad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, aparece la destrucción de Jerusalén, pero luego aparece otra mujer con la cual se da una boda. O sea que se está divorciando de una mujer o de una esposa que ya tiene para casarse con la futura esposa, que es la congregación o los congregados en las órdenes o en las enseñanzas de nuestro Mesías Yeshua. Acordémonos que para que el Eterno pueda volver a casarse o tener otra esposa, tenía que morir la que había cometido un pecado, ya sea de adulterio o de fornicación. ¿Cómo se le pagaba a la mujer que cometía adulterio? Era quemada por fuego. La fornicaria era apedreada, ¿ok? Hasta que muriera. Entonces era necesario que Jerusalén, la casa de Jerusalén, la hija de Sión, fuese quemada por fuego porque cometió adulterio. Es así como el Eterno queda libre de esta esposa
y ahora puede casarse con la Nueva Jerusalén. Es ahí donde nace el pensamiento de la Nueva Jerusalén, no de un edificio literal que vaya a descender del cielo, sino que lo que está hablando es de la nueva generación, la Nueva Jerusalén, los renuevos de Israel. De eso se está hablando todo el contexto bíblico, no de un edificio literal, pero lo vamos a ampliar a través de la Escritura para que tú lo vayas leyendo. Vamos a mirarlo en Romanos capítulo 7, del verso 1. Vamos a mirar la relación con la primera esposa. ¿Qué pasó? Que la primera esposa, como lo puse aquí, es Israel, la primera esposa. Dice Rab Shaul, el apóstol Pablo habla en Romanos 7, verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Una pregunta. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Entre paréntesis, el traductor, o mejor dicho, el escritor del libro de los Romanos puso, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Ya? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿De cuál ley estaba hablando aquí Rab Shaul? La ley del matrimonio. Está hablando de la ley del matrimonio. O sea que, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley del matrimonio. ¿Ok? Que la ley del matrimonio se enseñorea del hombre entre tanto de que el hombre vive. Ya, es una pregunta. Ahora mire la respuesta. Verso 2. Porque la mujer casada, ¿se da cuenta que está hablando de la ley del casamiento o del matrimonio? Porque la mujer casada está sujeta por la ley del matrimonio al marido mientras éste vive. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Está hablando de eso. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del matrimonio con su marido. De eso está hablando en los primeros dos versículos para entender, como dice Pablo, hablo con los que conocen la ley. Y para que tú conozcas la ley, tú tienes que irte al libro de Deuteronomio del capítulo 21 para que comiences a analizar verso por verso cómo se daba el matrimonio, cómo se daba una boda en aquel entonces. Es más, aquí te lo puse en Deuteronomios capítulo 22 del 13 en adelante, te especifica todavía, donde habla, creo que son las leyes, leyes, no sé cómo es que le dice ahí, leyes matrimoniales creo, o leyes legales. Entonces ahí vas a encontrar esto, pero vamos a seguir para entender un poco. Así que el verso 3 dice, si en vida del marido, si se uniere a otro varón, ella será llamada como adúltera. Y si es adúltera, entonces hay que quemarla. Pero si su marido muere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. No hay necesidad de quemarla, no hay necesidad de entregarla a la muerte porque el primer marido ha muerto. Eso es en caso de que el hombre muriere. Y viceversa también el hombre. Si ella muere, entonces él puede tomar otra esposa, otra mujer. Pero en este caso está hablando de la mujer. La mujer no puede casarse con otro marido estando su primer marido vivo. Pero si lo hace, cae en adulterio y es necesario quemarla o darle muerte, porque no habrá en el pueblo de Israel mujeres que adulteren o fornicarias en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la casa de Israel? Dice, adulteró con las demás naciones. Entonces había que pagarle conforme a la ley del matrimonio. Había que pagarle conforme a la ley del matrimonio a la adúltera. Entonces ella, la casa de Israel, tenía que morir porque cometió adulterio. Pero vamos a mirar ahora la segunda esposa. Vamos a ver quién es la segunda esposa. Que la segunda esposa, según puse aquí yo, es Israel y las naciones. La primera esposa estaba compuesta solamente de la casa de Israel, tanto casa de Israel como casa de Judá. La segunda esposa está compuesta de Israel y las naciones. Vamos a mirarlo a través de la escritura. Verso 4 dice, estamos en Romanos 7, verso 4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ¿de qué? Matrimonial, la ley de Moisés, la ley rituales de sacrificios, mediante el cuerpo del Mashiach, del Mesías Yeshua,
para que seáis de otro, para que seáis de otro, ¿de quién? Del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto, ¿para quién? Para el Eterno. De la manera que el pueblo en el monte Sinaí se casó con Moisés, cuando a Moisés se le entregó la ley, de la misma manera ahora todos los creyentes en el Mesías, si van obedeciendo a las instrucciones de nuestro Mesías Yeshua, entonces pertenecen al cuerpo del Mesías. Y entonces ahora dice, a fin de que llevemos buenos frutos o frutos buenos para con el Eterno. O sea, la ley de Adonai la trajo nuestro Mesías Yeshua para que nosotros llevemos o seamos agradables ante los ojos del Eterno. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley de Moisés obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ese éramos nosotros. Pero ahora estamos ¿qué? Libres de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley. Y aquí interpretaron muchos que ya no hay que guardar la ley porque estamos libres de la ley. ¿Pero de qué ley está hablando? Eso es lo que no analiza el sistema, no voy a decir nombres, pero el sistema allá afuera no se ponen a investigar de qué ley es que Pablo está hablando. Y está hablando de la ley de Moisés, la ley de los sacrificios, de las tradiciones, de todo eso. Estamos libres de esa ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. O sea, ¿a cuál estábamos sujetos? A la ley de Moisés. De modo que sirvamos bajo el régimen bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la carne. Entonces nosotros estamos sujetos ¿a cuál? ¿A la ley de Moisés o a la ley del Eterno? Nosotros estamos sujetos a la ley del Eterno. ¿Para qué? Para ya no servir bajo la carne, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu, porque la ley del Espíritu es la ley del Eterno. Ya no estamos bajo el régimen viejo. Escucha esto, aquí hay dos regímenes. Está el régimen nuevo del Espíritu, que es la ley del Eterno, y está el otro régimen, el régimen viejo, que es de la letra, la ley dada a Moisés. Pero vamos a ampliarlo un poquito más. Vamos a mirarlo a través de las parábolas de cómo el Eterno presenta esta alegoría en parábolas. Vamos a ver, veamos la palabra, o mejor dicho, veamos las parábolas del Padre a través de los profetas, como Ezequiel, y de cómo el Padre mismo nos da la interpretación de la alegoría cuando habla de un árbol, de un cedro, y de cómo será en el futuro de los tiempos todo este acontecimiento. Por eso te digo, es mejor que la escritura misma nos explique el tema a nosotros estar complicándonos la vida y tratar de nosotros interpretarlo porque otros nos lo dijeron y estar nosotros repitiendo lo que otro predicador dijo. Y si el predicador está errado, entonces nosotros estaríamos igualmente enseñando las mismas doctrinas de error a cuantos nos escuchen. Por eso es mejor que sea la misma escritura que nos explique con lujo de detalle, verso a verso. Para esto vamos a verlo en Ezequiel capítulo 17 para que miremos de dónde salió la alegoría de Pablo en Romanos 7, en Gálatas capítulo 4 y las parábolas de nuestro Mesías Yeshua en cuanto a las bodas del Cordero o del padre de familia que hizo una boda para su hijo. Y todo esto arrancó, y ahorita lo vamos a ver, arrancó de los profetas. Vamos a mirarlo. Ezequiel capítulo 17, vamos a leerlo el verso 8. Dice, en un buen campo, escucha esto, en un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, para que fuese vid robusta. Esto es lo que escribe el salmista en el Salmo capítulo 1, donde dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejos de malos ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Adonai medita día y noche. No dice que en la gracia de Adonai, sino en la ley del Eterno medita día y noche. Será plantado junto a corrientes de aguas, o sea, junto a muchas aguas, y da fruto a su tiempo y su hoja no cae nunca.
Ese es el que está plantado en las fuentes o en las muchas aguas, el que medita en la palabra de Adonai día y noche. Ese es el salmista, pero estamos ahorita en Ezequiel capítulo 18. Veamos el 9. Diles así, así ha dicho Adonai, ¿será prosperada? ¿De quién está hablando? Está hablando de Jerusalén, está hablando del sistema rabínico, está hablando de los líderes que están, dicen ellos, junto a muchas aguas donde el Eterno la plantó. Pero ¿qué es lo que le va a pasar a este árbol o a esto que fue plantado? Dice una pregunta, ¿será prosperada? Aunque está en muchas aguas, ¿será prosperada? Aunque tiene buenas raíces y buenas ramas, ¿será que no arrancará sus raíces y destruirá su fruto? Y se secará a la misma vez, se secará, porque si la arranca de sus raíces, se va a secar. Dice, todas sus hojas lozanas se secarán. Y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Escucha esto, a la casa de Jerusalén o la casa de Judá sería arrancada de sus raíces, sería destruido su fruto y se secaría. Secarse quiere decir que iba a dejar de existir. Aunque el Eterno la plantó en muchas aguas, en un buen campo fue plantada que llevase ramas y diese buen fruto. Pero por haber desobedecido al Eterno, ¿sería prosperada por haberle llevado la contraria al Eterno? No, sería arrancada de sus raíces, destruida, y sus frutos serían también quitados y se secaría. Esta es la primera esposa, por eso te estoy presentando la casa de Israel cuando se casó el Eterno con él, que él se casó y le dio honor, le dio nombre, le dio renombre, pero por haber abandonado los mandamientos del Eterno es que se le dio carta de divorcio. Y por haber cometido adulterio, no solo se le dio carta de divorcio, sino que también fue puesta a la ira del Eterno, al fuego que quema. Verso 10. Y aquí está plantada, ¿quién? La casa de Israel, la casa de Judá. Jerusalén está plantada. Y otra vez la pregunta, ¿solo porque está plantada será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la toque? En los surcos de su verdor se secará. Se secará quiere decir dejará de existir. Aunque esté plantada, dejará de existir la casa de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Pero mire lo que va a pasar antes de secarla, antes de secar esa vid o ese árbol, antes de secarlo, ¿qué va a pasar? Verso 22. Así ha dicho Adonai, tomaré yo del cojollo de aquel alto cedro y lo plantaré. A esto se le conoce como la Nueva Jerusalén o el nuevo pueblo de Jerusalén. El nuevo pueblo, el cojollo que él arrancaría de la parte más alta del cedro y lo plantaría. Dice, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré ¿sobre dónde lo iba a plantar? ¿Sobre el cielo? No, lo plantaré sobre el monte muy alto y sublime, que se llama Jerusalén, donde Jerusalén actual es. Por eso es que la primera Jerusalén que está plantada, que el Padre la plantó en un buen campo, junto a buenas aguas, sería arrancada de sus raíces y destruida al punto que su verdor se secaría. Toda la casa de Jerusalén, toda la casa de Judá sería secada y se desaparecería por haber abandonado los mandamientos del Eterno. Pero antes dice, tomaré yo del cojollo de aquel árbol, de aquel cedro, lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte alto y sublime. Se llama el monte Moriab. Pero vamos a seguir leyendo. Verso 23. Dice, en el monte alto de Israel lo plantaré. Ve que no necesita que uno la interprete la escritura, ella sola se interpreta. ¿Dónde era el monte, dijimos? El monte Moriab. En el monte alto de Israel lo plantaré. Y alzará ramas y dará fruto. Y se hará magnífico cedro. Nuevamente el cedro que va a caer antes de botarlo, ese retoño o renuevo iba a ser otro magnífico cedro. A esto se lo conoce como el nuevo cedro, la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, los congregados en el Mesías Yeshua. Y habitarán
Dice ahí, de todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Escuche, a la sombra de sus armas. ¿Quiénes? Todas las aves de toda especie, todos los gentiles, a la sombra de sus ramas habitarán. Esto es hermoso, interesante, pero vamos a seguir para que tengan mejor conocimiento porque lo vamos a ver de cómo los apóstoles también lo interpretaron. Verso 24 dice, y sabrán todos los árboles del campo, o sea, el resto de los árboles del campo, que yo, Adonai, abatí el árbol sublime, o sea, la primera esposa la abatí, a la primera casa de Israel la abatí, levanté el árbol bajo, el que era que no tenía validez, lo levanté, lo hice, lo vine a hacer grande. Y también hice secar al árbol verde. ¿Cuál era el árbol verde? El que estaba en las aguas y que fue plantada y que sus ramas se hicieron hermosas y dio fruto. Ese es el árbol verde, fue derribado. E hice reverdecer al árbol seco, al árbol que no tenía validez, que eran los demás pueblos, los hizo, o sea, el que no recibía Torah completamente, lo hizo reverdecer a este otro árbol. Este otro árbol, el que estaba seco, esta es la nueva esposa, esta es la nueva Jerusalén. Yo, Adonai, lo hice y lo haré, o sea, lo traeré a la realidad. Esto para el tiempo futuro. Bueno, vamos a ver ahora, el apóstol Pablo nos presenta las dos mujeres también y veamos cómo el apóstol Pablo Rab Shaul nos presenta esta alegoría o esta parábola que venimos leyendo en los profetas de parte del Eterno. Ahora Rab Shaul, Pablo nos va a explicar este tema un poquito más amplio refiriéndose a dos mujeres. También vamos a mirarlo cómo Rab Shaul nos lo presenta. Y el apóstol Pablo presenta a las dos mujeres del Apocalipsis de la siguiente manera. Una es Agar y la otra es Sara. De acuerdo con el libro de Gálatas capítulo 4. Pablo aquí está explicándole a los Gálatas los dos pactos y se los explica a través o presentando dos mujeres, una parábola, una metáfora con dos mujeres para que entiendan los dos pactos. El primer pacto con el pacto posterior o después de ello. En Gálatas capítulo 4, verso 21 en adelante nos habla acerca de la alegoría de Sara y Agar. No es algo literal, sino es una alegoría. Y dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Aquí es donde se pone un poco interesante a qué ley se refiere. Aquí hay dos leyes, por eso digo, aquí hay dos pactos y vamos a verlo ahora a través de Rab Shaul, que quiere decir todo esto. Verso 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Estos son los dos pactos. Un pacto o una ley para esclavitud y la otra ley para libertad. Uno es Agar y el otro es Sara. Entonces aquí vamos a entender bajo cuál ley nosotros estamos. Si bajo la ley del Sinaí, de Agar o de la esclava, o estamos bajo la ley, bajo la Torah de Sara, que no se entregó en el Sinaí, sino por medio de nuestro Mesías Yeshua, que también se le entregó a ¿quién? A Abraham, porque el pacto es con Abraham, no es el pacto con Moisés. Pero vamos a mirarlo como lo describe Rab Shaul, verso 23. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre dice por la promesa. Entonces hay que entender que Agar, la esclava, los hijos de Agar, la esclava, son los hijos que son según la carne. Para esto tiene que irte a Romanos capítulo 8 del 1 en adelante, donde te habla del hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces, si tú vas bajo la ley de la esclavitud o la ley de la esclava, o sea, la ley de Moisés, estás bajo la ley de la esclava y no bajo la ley de la libre. Entonces, todos los que somos hijos de Sara estamos bajo la ley de la libertad, estamos por la promesa, ¿verdad? Verso 24, la cual es una alegoría, pues estas, ¿ves? Estas mujeres, estas dos mujeres, son los dos pactos. Es la manera como Rab Shaul lo va a explicar para que entendamos acerca de los dos pactos, de las dos leyes.
una ley que fue agregada 430 años después y una ley que ya existía en el tiempo de Abraham. Esa es la ley de la libertad. Ahora, dice, el uno proviene del monte Sinaí, es lo que te digo, del monte Sinaí donde se le entregaron los mandamientos a Moisés y a todo el pueblo, el cual dice, da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Ella sola ve si la escritura, ella sola se interpreta. La ley que se recibió en el monte Sinaí es para esclavitud y esta representa a quién, a Agar. Verso 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, donde se entregó la ley a Moisés. ¿Okay? Y corresponde a la Jerusalén actual. Ves que aquí ya nos está hablando de que está refiriéndose a Jerusalén actual. O sea, la ley entregada a Moisés en el monte Sinaí en Arabia responde o corresponde a la Jerusalén actual. Esta es la que iba a ser repudiada o se le iba a dar carta de divorcio por no guardar el mandamiento entregado en el monte Sinaí. Pues esta, dice, junto con sus hijos está en esclavitud. La mujer o la Jerusalén actual que sigue la Torá en el monte Sinaí, que se entregó en Arabia, ella está o produce hijos para esclavitud. Más claro no se puede. Ahora el verso 26. Más la Jerusalén de arriba, esta es la otra Jerusalén. A esta se le conoce en Apocalipsis como la Nueva Jerusalén. Y no está hablando de un edificio, sino que está hablando de un pueblo. Un pueblo que vendría de arriba. Venir de arriba quiere decir que viene con las enseñanzas de acuerdo al Eterno, con la autoridad del Eterno. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Por qué es libre? Porque ésta sí se somete a los mandamientos del Eterno. Verso 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Ves que hay una que tiene marido? ¿Cuál es la que tiene marido? La Jerusalén actual. La Jerusalén actual fue la que se casó donde en el monte Sinaí, en Arabia, cuando confirmaron el pacto con Moisés y dijeron todo lo que Adonai dijere en sus mandamientos o en la ley o en la Torá, nosotros haremos. Esta es la Jerusalén actual, la que tiene marido. Entonces la que tiene marido iba a ser que cortada, y la desolada o la que está desamparada iba a ser la que iba a ser la nueva Jerusalén. O sea, esta desolada se le conoce, como lo acabamos de leer, como el retoño, como el renuevo, como ese cojollo que el Eterno arrancó del cedro y lo volvió a plantar. Esa es la desolada. Por eso lo traemos desde allá para que tú puedas ver y puedas entender esto. Así que vamos a ver el verso 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nosotros pertenecemos a Isaac. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía o, ¿cómo se llama? Dice, lo voy a repetir. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. El que es nacido de la carne es que va, ¿cuál? Bajo las leyes del monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Ahora, el que es nacido del Espíritu, este es el Jerusalén de arriba, es el que está bajo la enseñanza del Eterno y está aprendiendo y obedeciendo correctamente no la ley de Moisés, sino la ley del Eterno. Vamos a leer verso 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava juntamente con el hijo de la libre. De manera, hermanos, aquí está la conclusión. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, no somos hijos de Agar, no somos hijos de la Jerusalén actual. Aquí te está hablando bien claro, Rab Shaul, que no somos hijos de la Jerusalén actual, de la esclava, de Agar, sino que somos hijos de la libre. ¿Quién era la libre? La Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba, esta es Agar, la que produce hijos para
para vida eterna. Vamos a ampliarlo un poquito más. Ok, vamos a ver, ¿de dónde sacó Pablo esta alegoría? ¿O cómo es que Pablo vino a tener este conocimiento que lo acabamos de leer? A regocíjate, alégrate, la que estuvo estéril, la que nunca pudo dar a luz un hijo, regocíjate. ¿De dónde Rab Shaul lo sacó? Esta alegoría la saca de Isaías 54 del 1 en adelante, donde el amor del Eterno de Adonai se muestra hacia Israel. Y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Nota lo que dice aquí. Esta se está refiriendo a Sara, esta alegoría también. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Está refiriéndose a Sara. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desolada que los de la casada, ha dicho Adonai el Eterno. Aquí aparecen dos mujeres, puedo decir, o dos pueblos, o dos sistemas a seguir o a entender. Un sistema está hablando, o una descendencia, que sería la desamparada, y otros serían la casada. La casada es Israel, y la desamparada es el remanente de la casa de Israel. Pero estos dos pertenecen a Sara, porque de Sara salieron estas dos mujeres. Y aquí vamos a entender estas dos mujeres, la desamparada y la casada. Casa de Israel y la nueva Jerusalén. Vamos a mirarlo. Verso 2. Ensancha el sitio de tu tienda. Aquí está hablando con la desamparada y le dice, a la desamparada le dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque vas a crecer en gran número. Verso 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Es lo que se le dijo a Abraham. Heredará naciones. Sería en este caso, sería heredarán los gentiles y habitará las ciudades asoladas. ¿Cuáles eran las ciudades asoladas? Las que iba a dejar la casada, porque la casada, que es Israel, iba a ser quemada hasta no quedar nada, como decía con el árbol, que iba a ser derribado hasta no quedar absolutamente nada del árbol. Y la desamparada es el retoño, el renuevo que Adonai plantó del cedro grande que cayó del cedro verde, arrancó un retoño y lo plantó. Este nuevo plantillo es el que se iba a extender a la mano derecha y a la mano izquierda. Dice, tu descendencia heredará naciones, heredará muchedumbre de pueblos y habitará las ciudades asoladas. O sea, todo el territorio de Israel va a ser habitado por la nueva Israel o la nueva Jerusalén, por la desamparada, hija o descendientes de Sara, con la promesa de que heredarían las naciones, con la promesa hecha a Abraham, iban a poseer las ciudades que iban a quedar asoladas de la casa de Israel. Entonces, la promesa es para la desamparada, porque con Israel, la Jerusalén actual, quedó le dio carta de divorcio y se casó con la desamparada. Ahora, verso 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Oiga lo que está diciendo. Verso 5. Porque tu marido es tu hacedor. Adonai de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel. Elohim de toda la tierra será llamado. Mira qué bonito le llama. Y cierro con el verso 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Adonai. Y como a la esposa de su juventud, que es repudiada, dijo el Elohim tuyo. Aquí la está comparando, o sea, la compara con la que una vez fue su esposa. ¿A quién? A la desamparada. En el verso 6 la está comparando con la que una vez fue su esposa, o sea, la casa de Israel. ¿Cómo encontró a la casa de Israel en el principio? También la encontró desamparada en Egipto, despreciada por todos. Entonces, pero le dio su nombre a Israel, pero Israel abandonó los mandamientos del Eterno.
y se fue en pos de sus propios dioses, en pos de los ídolos, y adulteró con las naciones de la tierra, y le dio carta de divorcio y la quemó, la juzgó con la ley del matrimonio, que a la adúltera había que quemarla. Entonces por eso a la casa de Israel, o la casada que es Israel, fue quemada con fuego. Y al remanente de ella, porque guardó un remanente. ¿Por qué guardó un remanente? Por la promesa que le hizo a Abraham. ¿Cuál era la promesa que le hizo a Abraham? Que su descendencia heredarían las naciones. Esta desamparada es el nuevo pueblo, es la nueva Jerusalén, es el renacer de toda la casa de Israel, pero ya no es solo Israel, sino que viene con todas las naciones a poseer las ciudades asoladas que quedaron de la repudiada. Esta es la repudiada, la casa de Israel, que la nueva Jerusalén poseerá lo que la Jerusalén actual, de lo que quedó de ella, de la Jerusalén actual. Esto, así se entiende la parábola de que habla Isaías, y esta es la que nos presenta Rab Shaul en todas sus alegorías. Pero vamos a avanzar con el tema para tener mayor conocimiento de esto. Pero vamos a continuar el verso 7. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Verso 8. Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Adonai, tu Redentor, el que te va a restaurar nuevamente. Por eso es necesario la restauración de todas las cosas, bajo el nuevo orden que nuestro Mesías Yeshua nos trajo. Verso 9. Porque esto, mira cómo dice aquí, porque esto me será como en los días de Noé. ¿Acaso no fue lo que mismo Yeshua dijo en Mateo capítulo 24, que sería como en los días de Noé? Dice, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré más. ¿Por qué? Porque ya no iba a establecer el remanente bajo la nueva ley, bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley del Eterno. Verso 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto. Ve que aquí va a ser un pacto, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice Adonai, el que tiene misericordia de ti. Ahora, veamos la nueva Sión, la nueva Jerusalén. Veamos cómo es que va a descender del cielo, o cómo es que el Eterno está haciendo esta nueva Jerusalén. Cómo la compara, y aquí es donde usted tiene que ir al libro de Apocalipsis para que vea que no es un edificio literal, sino que las piedras preciosas que usted ve allá en el libro de Apocalipsis, sus perlas, sus puertas, sus ventanas, sus muros, sus calles de oro, no es una ciudad literal, sino que se conoce que la sabiduría hermosa como el oro y como la plata, la nueva Jerusalén tendría todas estas piedras preciosas, como dijo él, si como al oro buscares mi palabra, de seguro la encontrarías. No den las perlas a los cerdos, estas perlas las tenemos que tener nosotros, porque nosotros somos la nueva Jerusalén, adornados con esas piedras preciosas. Vamos a mirarlo. Vamos a continuar leyendo en el verso 11. Por eso te digo, ve, toma tu Biblia, agarra tu Biblia, papel, lápiz. Anota para que vayas viendo que no está hablando de una Jerusalén literal, de un edificio, sino de una nueva nación, un nuevo pueblo, las naciones con una revelación del Eterno, bajo las enseñanzas del Eterno, y ya no bajo las enseñanzas de hombre o pensamientos de hombre, sino que seríamos enseñados por el mismo Padre. El Adonai mismo nos instruiría. Verso 11. Dice, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, punto y aparte. Interpretación, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. ¿Está hablando literal de un edificio, o le está diciendo a la desamparada todo esto? Entonces, aquí le está dando una metáfora, una alegoría en cuanto a los carbunclos, a los zafiros, a las piedras preciosas. Pero al final te va a decir qué es lo que quiere decir todo eso. Dice el verso 2, tus ventanas pondré de piedras preciosas, como que está describiendo a la nueva Jerusalén.
pero en sí no es un edificio. Ya vas a ver al final de qué está hablando. Dice, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbúnculo y toda tu muralla de piedras preciosas. Parece que fuera la Nueva Jerusalén, el edificio que literalmente en nuestra mente se dibuja en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y 21, pero no está hablando de un edificio. Mira de lo que está hablando. La interpretación de estos dos versículos, que es una alegoría. Mira la interpretación. Verso 13. No estamos interpretando. Dice, todos tus hijos serán enseñados por Adonai. ¿Te das cuenta que a eso se refiere? Que esta fatigada, pobrecita, fatigada por la tempestad, sin consuelo, dice, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunco. ¿Quiénes eran tus piedras? Eran los hijos de Israel que serían enseñados como piedras vivas, como dijo el apóstol Pedro. Así nosotros seamos piedras vivas para con Adonai. O sea, enseñados, instruidos, no por el hombre, sino por Adonai. Y se multiplicará la paz de tus hijos. O sea, estas piedras sobre carbunclo eran las piedras que iba a poner sobre carbunclo, sobre zafiros, sobre piedras preciosas, sobre la Torah de Adonai. Los hijos iban a entender la palabra del Eterno, porque el Eterno mismo les iba a enseñar. ¿Cómo les iba a enseñar? Verso 14. Con justicia serás adornada. Se da cuenta que no está hablando de una ciudad literal, sino que sería adornada con la palabra del Eterno, con la sabiduría del Eterno, es que sería adornada a esas piedras preciosas, es que se está refiriendo a las piedras de carbúnculo, a las piedras preciosas de zafiro y todo esto se refiere a las enseñanzas de la ley y los profetas. Dice, estarán lejos de opresión, porque no temerás y de temor no tendrás miedo, porque no se acercarán a ti para hacerte mal en ningún momento. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerán. ¿Se acuerdan el Salmo? Delante de ti caerán. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Se refiere a la Nueva Jerusalén. O sea, a los nuevos hijos del Eterno que serían instruidos por el Eterno con la palabra del Eterno, con la palabra de Shalom del Eterno. No bajo las enseñanzas de los escribas y fariseos, sino bajo el Eterno. Así es que vamos a ver cómo Yeshua lo interpreta en la parábola que él nos va a presentar o de la manera que él le enseña a sus discípulos la misma información o la misma parábola o la misma explicación que el Eterno habla a través de Ezequiel, a través de Isaías y a través de los apóstoles acerca de las dos mujeres, los dos árboles de cedro, árbol de cedro, y también la alegoría de Agar y Sara. O sea, dos presentaciones, una por el Padre, una por los apóstoles y otra por nuestro Mesías Yeshua, la tercera interpretación. Pero vamos a ver cómo Yeshua lo presenta en lo que es el tema de la alegoría de la Nueva Jerusalén o la esposa del Cordero o las bodas del Cordero, como lo dice en el texto. Entonces dice aquí, veamos la parábola del Mesías Yeshua referente a este tema de las bodas y de cómo les explica a sus discípulos el verdadero significado de este tema. Así es que vamos a verlo en Mateo 22, del 1 al 14, cómo el Mesías lo explica, la parábola de la fiesta de las bodas, refiriéndose al mismo tema. Respondiendo Yeshua les volvió a hablar en parábolas diciendo lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Aquí está hablando de las bodas del Cordero, pero dándolo en parábola, comparándolo a ese rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. El verso número 3 dice, envió a sus siervos los ministros de la Torá, o sea, los primeros enviados eran los ministros de la Torá, o sea, los levitas que fueron enviados a preparar al pueblo con su Torá, con las instrucciones, y los envió por medio de ellos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. El pueblo de Israel no quiso venir cuando los ministros les traía esta enseñanza. Ellos no quisieron obedecerla. Entonces volvió a enviar otros siervos. Estos siervos de ahora son los profetas y los ungidos, los profetas que eran ungidos para enviarlos
a la casa de Israel para traerlos de nuevo a los mandamientos del Eterno. Entonces estos otros siervos los envió diciendo, decid a los convidados, he aquí que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. O sea, los está invitando nuevamente, primero por medio de los ministros, o sea, por el sistema de los levitas o el sistema levítico, luego envía a los profetas a que regresaran a la Torá que los ministros trajeron desde un principio, pero ellos no quisieron venir. Vamos a verlo en el verso 5. Dice, más ellos, ¿quiénes eran ellos? Los convidados, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, no quisieron venir. Y otros, dice, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Quiénes hicieron esto? Fue el pueblo de Israel. La casa de Judá hizo esto. ¿Quién? ¿Por quién? Por medio de sus reyes. ¿Se acuerdan? El rey Saúl hizo este acto, este crimen, mandó a matar a todos los ministros de la casa de Adonai. Luego en el tiempo de Acaz, cuando el tiempo de Elías, hizo lo mismo Acaz, de exterminar a los profetas y ministros que habían en aquel entonces. Luego llegamos a Segunda de Reyes, capítulo 20 en adelante, y encontramos a Manasés, el hijo de Ezequías, que también mandó a matar a todos los profetas que le profetizaban. Entonces, a esto se está refiriendo esta parábola. El 7 dice, al oírlo, el rey se enojó. Aquí está la ira de Adonai, o la ira del rey. Al oírlo, el rey se enojó, se llenó de ira, y enviando a sus ejércitos, ¿cuáles son sus ejércitos? Son sus ángeles, sus mensajeros de fuego. Destruyó a aquellos homicidas, o sea, el sistema religioso, y quemó la ciudad, o su ciudad, que era la ciudad de Jerusalén. A estos te está refiriendo la parábola de la fiesta de bodas. Los homicidas eran los escribas y fariseos y todo el sistema que tenían en aquel entonces, en el tiempo del Mesías Yeshua, lo exterminó el Eterno, lo terminó con la destrucción del templo y quemó la ciudad. Así es que desapareció este sistema, pero luego, ¿qué aparece en el siguiente versículo? Entonces, veamos lo que continúa diciendo en los siguientes pasajes que vamos a mirar a continuación, concluyendo o dándole seguimiento a este tema, la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a mirarlo. Verso 8, más adelante te voy a explicar. Verso 8 dice, entonces dijo a sus siervos, otros siervos que mandó a los apóstoles, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. O sea, la casa de Israel primera no era digna de venir a esto. Por eso es que Yeshua les da la gran comisión en el libro de Hechos capítulo 1 y Marcos 16. Les habla y les dice y los envía a predicar la palabra, el evangelio de verdad a todas las naciones. Esa era la tercera intervención del Eterno por medio de sus apóstoles, enviándolos Yeshua al Mesías. Y les dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos se encuentren. Ya no a los convidados, sino a cuantos encuentres. Y saliendo sus siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y juntamente buenos. Y las bodas fueron, ¿qué? Llena de convidados. Se llenó el lugar. Pero cuando entró el rey para ver a los convidados, mira lo que pasó. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Mira, no tenía las vestiduras correctas. ¿Cuáles dijimos? Por eso te dije que te acordaras de esa palabrita que leímos en Apocalipsis capítulo 19, de que cómo tenía que estar vestida la esposa del Cordero. Y aquí te lo puse para que te acuerdes, porque yo sé que a veces se le olvida a uno. Dice, un hombre estaba ahí vestido, no con vestiduras adecuadas, no tenía vestido de boda. Y recordémonos que allá en Apocalipsis 19:8 nos decía cuáles eran las acciones justas de los santos. Era el lino fino, eran las vestiduras de la esposa del Cordero, limpio, fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea que este hombre que no estaba vestido de boda no es literal, sino que dentro de lo que es los santos va a haber uno que otro que no va a estar haciendo justo obras de justicia, o sea, obedeciendo los mandamientos del Eterno. Pero no se pueden colar, siempre van a ser identificados, así como los discípulos identificaron la cizaña
del trigo. Se parecen, pero van a ser identificados en el fin de los tiempos. Verso 12. Les dijo también: amigo, le dijo el rey a este que no estaba vestido de boda: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? O sea, sin estar vestido de las acciones justas de los santos. Pero él no pudo responder, mas él enmudeció. Él enmudeció. Verso 14. Porque muchos son los llamados y pocos serán los escogidos. Yeshua nos explica de cómo es que fue, cómo se preparó todo esto desde el principio hasta llegar al tiempo de nosotros, y cómo llegar al reino de los cielos, o de cómo ser parte del reino de los cielos. Y nos lo explica con una boda para que entendamos de cómo el padre preparó, o sea, de parte del rey, prepara esta boda a su hijo. El padre de familia preparándole una boda a su hijo. Nos lo explica de esta manera a través de esta parábola. Pero ahora vamos a ver cómo se preparó esto desde el comienzo de los tiempos, o qué fue lo que pasó, porque hay una boda. Con esto quiero cerrar, que con esto quiero terminar, para que entendamos de que hay una boda que el Eterno preparó. No es literal, es un banquete, pero es un maná que no es literal, sino que se refiere a la palabra del Eterno, a comer las enseñanzas del Padre por medio de nuestro Mesías Yeshua. Así es que hay un evento que se preparó desde el comienzo de los tiempos. 3 grupos de siervos que Adonai envió para traerles a esta boda, a una boda que él preparó, a una cena, a un banquete que él preparó. 3 grupos de personas, 3 grupos de siervos, y lo vimos a través de las enseñanzas de nuestro Mesías Yeshua, de cómo envió en primer lugar a sus primeros siervos, o sea, los ministros, o como se conoce, los sacerdotes, para instruirlos, para prepararlos para el reino venidero, pero no quisieron. Estos fueron los ministros fueron los que prepararon este reino desde el principio y fueron instruidos para este evento, pero nadie quiso escucharlos. ¿Para qué? Para someterse a las instrucciones que los levitas trajeron al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, unos atendían, otros no. Incluso muchos de los ministros también se rebelaron contra el Eterno por seguir sus propias ambiciones o deseos, y no por seguir la voluntad del Eterno. Vamos a ver el segundo grupo. Dice que tomó otros siervos. Entonces, los otros siervos que trajo fueron los profetas, por los cuales el Eterno a estos los afrentaron. El pueblo de Israel los afrentó, a otros los pusieron a muerte por llevar la verdad de su palabra, o sea, la Torá del Eterno. Entonces los profetas, ¿qué era la orden? ¿Cuál fue el llamado del profeta? Era regresar a los mandamientos del Eterno, como decía el libro de Jeremías. Paraos en los caminos y buscad la senda antigua, y buscadla, y cuando la encuentres, andad por ella. Malaquías capítulo 4, donde dice el Eterno que la ley, que en el futuro de los tiempos volverá Elías y haría volver el corazón de la casa de Israel a la ley del Eterno. Pero ellos no quisieron. Y así sucesivamente los profetas vinieron hablando, como en el tiempo de Isaías, que también hablaba a los reyes y les decía que volvieran al Eterno, que iban mal, y que hacían cuando les profetizaban y les decían que así como iban directo a la muerte. Los reyes de aquel entonces los entregaron a la muerte. Elías anduvo huyendo por decirle a Acab que estaba en pecado y que si no se arrepentía, la ira del Eterno vendría sobre él. Entonces él sintió no sintió, tenía que andar huyendo porque también su vida peligraba. Entonces sí sintió miedo de perder su vida por predicar la verdad. Esos fueron los otros siervos, los profetas, que el Eterno ungió para mandarlos. Y por último envió otros siervos, o sea, los apóstoles. Pero las instrucciones a estos son diferentes que a los primeros, porque ahora la invitación es a todos los que quieran venir a las bodas. Son bienvenidos siempre y cuando se vistan de boda, o sea, con la verdad de la palabra del Eterno. No puede venir y decir que formas parte de la esposa del Cordero bajo tus propias enseñanzas, bajo tus propias doctrinas o bajo instrucciones de tu propio corazón. Tienes que ser instruido con la misma palabra del Eterno.
si quieres pertenecer a la esposa del Cordero, si quieres estar casado con el Mesías. Casado quiere decir estar en un mismo pensar, en un mismo sentir, unánimes, así como en Hechos, que el apóstol Pablo habla en Hechos capítulo 1 y capítulo 2 de cómo la iglesia, capítulo 2 del 44 creo en adelante, de cómo la primera iglesia estaba congregada y todos tenían, dice, las cosas en común. Entonces nosotros tenemos que estar de igual, en igual pensamiento, en el mismo sentir. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí. Espero me hayas entendido y espero ver tus comentarios. Si tienes alguna pregunta, no te olvides hacer un comentario o mándamelo por correo o... bueno, algunos tienen mi número y si te quieren inscribir también mándamelo a saber y vemos cómo te inscribimos. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Espero me hayas entendido. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, y será hasta un próximo estudio. Muchas bendiciones para